Hola, buenos días a todos. Otra vez las relaciones entre Estados Unidos y América Latina durante la Guerra Fría. Estamos evocando la segunda etapa de estas relaciones después de un periodo en el que todo el continente respalda a los Estados Unidos en su lucha contra la Unión Soviética, pues un periodo entonces de lucha entre continentes, el nuevo mundo luchando contra una parte del viejo mundo. Estamos en otra etapa, una etapa en la que América Latina se convierte en un campo bélico, en un lugar de lucha entre los dos bandos. Porque a partir de 1959 el bando soviético entra en el continente por la llegada al poder de Fidel Castro en Cuba. Y eso provocó, es lo que vimos la última vez, eso provocó la crisis quizás más seria de la Guerra Fría, porque es un enfrentamiento directo entre soviéticos y estadounidenses. A partir de esta victoria para el régimen de Castro, porque puede sobrevivir, se implanta en Cuba y puede sobrevivir, Estados Unidos se comprometen en no eliminar al régimen y en no matar a Castro. A partir de Cuba empieza un contagio revolucionario en América Latina. Es decir, que a partir de Cuba se desarrollan guerrillas, revoluciones en América Latina. Y en esta imagen vemos una camiseta con el retrato famosísimo de un hombre que fue un actor clave en esta difusión, en esta expansión de la revolución cubana. Se trata del Che. Se trata del Che que decide luchar en América, también en África, para favorecer la expansión revolucionaria. Es lo que vemos en este cartel. Tenemos el retrato del Che Guevara, que se sitúa en el centro aquí de América del Sur, y una imagen que crece, y eso indica el progreso de las ideas revolucionarias que defiende. Aquí tenemos un retrato de Ernesto Guevara. Ernesto Guevara es un médico argentino que fue uno de los primeros compañeros de Fidel Castro. Ernesto Guevara como argentino utiliza mucho una expresión hablando a las personas o dirigiéndose a otras personas, llama a la gente Che, hola Che, ¿cómo estás? Hola Che, ¿qué pasa? Y como los cubanos no utilizan esta expresión, pues lo llaman Ernesto Che Guevara. Ernesto Guevara, ¿qué hace? Pues después de la victoria de la Revolución Cubana se ha vuelto ministro en Cuba, pero abandona su puesto porque quiere favorecer una revolución mundial y una lucha mundial contra los Estados Unidos. Dice en un discurso que es necesario crear dos, tres, muchos Vietnam, porque en aquel periodo los Estados Unidos están implicados en Vietnam con muchas tropas, gastando mucho dinero, perdiendo muchas vidas. Es una lucha mucho más difícil de lo que imaginaban y eso debilita a los Estados Unidos, debilita también su modelo, porque aparece que no pueden vencer un pueblo pobre como el de Vietnam, y aparece también que utiliza toda su fuerza para oprimir a un pueblo en lucha. Entonces quiere difundir la lucha revolucionaria, las guerrillas en el mundo, para debilitar a Estados Unidos. Ernesto Che Guevara es muy famoso por esta fotografía. Es una fotografía tomada el 5 de marzo de 1960. El fotógrafo se llama Alberto Corda. Toma una fotografía en Cuba en el momento de un entierro, y por eso tenemos esta cara muy, muy seria, muy grave de Guevara. Y esta fotografía, el Alberto Corda se dio cuenta que tenía mucha fuerza, pero solo tiempo después. Solo tiempo después, porque había hecho dos fotografías rápidas, y solo después se dio cuenta de la fuerza de su fotografía,
que convirtió a Guevara en un símbolo. Y es esta imagen que después se estableció, se instaló en las habitaciones de estudiantes en el mundo entero. Es una fotografía famosísima. La otra fotografía que ha hecho de Guevara un símbolo es una fotografía mucho menos hermosa, una fotografía de 1967, unas fotografías tomadas en Bolivia, porque Guevara había ido a Bolivia para luchar en la guerrilla de Bolivia y ahí fue capturado y matado por las autoridades de Bolivia. Y estas autoridades presentaron su cuerpo a la prensa para dar una prueba de la muerte del gran enemigo que era para ellos Ernesto Guevara, pero no se dieron cuenta que había producido exactamente lo contrario de lo que esperaban, es decir, que habían convertido a este hombre en un símbolo, en un mártir. Aquí tenemos el lugar donde fue presentado muerto, donde fue presentado su cadáver en 1967, y se nota que la gente va a visitar este lugar y deja huellas del respeto, de la admiración que tienen para Ernesto Guevara. Tenemos, por ejemplo, una pequeña inscripción en el centro, abajo está escrito "Mis respetos, comandante". Y efectivamente tenemos aquí una imagen que muestra a Ernesto Guevara, que es un símbolo, que es un ejemplo para los pueblos de América Latina, un ejemplo, un símbolo de lucha revolucionaria. Tu ejemplo alumbra un nuevo amanecer, ton exemple allume un nouveau jour. Es decir, que hay con su lucha la posibilidad de un mundo mejor. Es exactamente lo contrario de lo que habían querido las autoridades bolivianas. Tenemos también el retrato de Guevara, pues, en los billetes de Cuba, y de forma más rara quizás en este cartel de la organización no gubernamental Greenpeace. Vemos aquí una campaña de opinión para tener más miembros, y se dice: cualquiera que se haga socio ya está luchando, únete a la lucha. Y la publicidad para Greenpeace aquí es un niño vestido como Guevara en el momento de la fotografía de 1960 y con la misma mirada. Así que se nota que se ha convertido Guevara en un símbolo más o menos universal de lucha revolucionaria. En este mapa observamos cómo progresa la lucha guerrillera. Aparte de Cuba, pues tenemos una guerrilla que se implanta en Bolivia, pero hay también otras guerrillas que aparecen, como en Perú, como en Colombia, como en Nicaragua. Y eso, claro, que para la CIA, para Estados Unidos, es una amenaza muy seria. Pues aparecen guerrillas, vamos a ver algunos ejemplos de estas guerrillas, ejemplos más notables. Tenemos el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que aparece en Nicaragua en 1960. Es una guerrilla marxista, es una guerrilla comunista que ganó, que llegó al poder en Nicaragua. Tenemos también las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Aquí tenemos su bandera, es la bandera de Colombia, con el mapa de Colombia, dos armas y la inscripción FARC-EP, FARC Ejército Popular. Aparece en 1964 y desapareció hace poco tiempo, en 2017, pues la lucha armada se interrumpió en 2017. Y tenemos también en Perú el Sendero Luminoso, le Sentier Lumineux. Es un movimiento maoísta, pues de extrema izquierda, que aparece en Perú en 1970.
y que desaparece, deja la lucha armada en 1995. Tenemos también en Uruguay el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, que aparece en 1964 y desaparece en 1989. Entonces observamos una serie de guerrillas comunistas que luchan contra el capitalismo, el imperialismo de Estados Unidos. Y frente a esta amenaza que crece en su coto privado, los Estados Unidos tienen que reaccionar. Y los Estados Unidos van a apoyar las dictaduras, van a financiar las guerrillas. Aquí tenemos una caricatura que fue publicada en un periódico chileno. Vemos aquí en esta imagen al símbolo de Estados Unidos, el tío Sam, que propone bailar a una muchacha que simboliza Latinoamérica. Dice, ¿qué danza bailamos, mijita? Y ella responde, bailamos al compás, al ritmo entonces del che-che-che. Es un juego de palabra, por supuesto, con el baile que se llama cha-cha-cha. ¿Y por qué che-che-che? Pues porque en el fondo vemos a un pequeño Che Guevara que está precisamente dando el ritmo. ¿Cuál es el ritmo? Pues está escrito alfabetización, reforma agraria, es decir, que propone un modelo de desarrollo para América Latina y entonces los Estados Unidos tienen que competir con esta propuesta de desarrollo que hace Ernesto Guevara. Y Punta del Este hace referencia a algo que precisamente los Estados Unidos proponen. Los Estados Unidos proponen, frente a la amenaza que representa el movimiento revolucionario, proponen algo que se llama la Alianza para el Progreso. Vemos aquí al presidente Kennedy que presenta pues, precisamente esta alianza. ¿Qué es esta alianza? Se trata de una ayuda económica que los Estados Unidos proponen en 1961. Es un poco el equivalente del Plan Marshall que propusieron en 1947, que otorgaron a partir de 1948 en Europa. Y es una manera económica de luchar contra el comunismo, contra la guerrilla, porque se considera que si los Estados Unidos permiten el desarrollo económico de los pueblos de América Latina, eso dificulta la lucha revolucionaria, la guerrilla, que se apoya, que utiliza la miseria de la gente. Kennedy propone una ayuda económica. Kennedy dice también algo que muestra que los Estados Unidos intervienen con todos los métodos a su disposición y no vacilan en las soluciones más extremas. Declara en 1961 que aunque las democracias sean preferibles a las dictaduras, las dictaduras, son un mal menor en comparación con la expansión de los regímenes comunistas. Entonces dice que prefiere una dictadura al comunismo. Y eso concretamente significa que los Estados Unidos están listos para apoyar golpes de Estado contra regímenes comunistas si hace falta, o contra regímenes que amenazan los intereses de Estados Unidos, que tienen una política demasiado nacionalista, que tienen una política económica demasiado proteccionista. Y vamos a ver pues dos ejemplos de estas intervenciones de Estados Unidos. Primero vamos a ver cómo ayudan a derrocar un gobierno socialista en Chile. Y vemos aquí la fotografía de la víctima de esta ayuda americana, se llama Salvador Allende. Y es presidente chileno después de las elecciones del 4 de septiembre de 1970. Gana elecciones presidenciales, es un presidente que se afirma que se presenta como marxista, pero es un presidente reformista. Quiere cambiar la situación no por una revolución, sino por reformas. Y quiere
liberar su país del capital extranjero, nacionalizar empresas, significa que amenaza los intereses de las empresas de Estados Unidos, claro. Y por ejemplo, decide nacionalizar el cobre chileno. El cobre, el cuivre, es una de las riquezas del país. Antes empresas extranjeras explotaban el cobre, pues ahora los chilenos van a beneficiarse de los beneficios de esta explotación. Los beneficios no van a ir a empresas extranjeras, sino a los chilenos a través de empresas nacionales. Es un primer problema. Allende entonces amenaza los intereses económicos de Estados Unidos y además tiene amigos que a los Estados Unidos no les gustan nada, como aquí, por ejemplo, Fidel Castro. Por eso aparece claramente Allende como una amenaza, y es exactamente lo que dice la portada del periódico Time, que vemos aquí. Es una portada que presenta el retrato de Allende y que está escrito a través de la portada la amenaza marxista en las Américas. Entonces, Allende está presentado, denunciado como un peligro en las Américas. ¿Y qué hacen los Estados Unidos? Pues van a favorecer la eliminación de este peligro por un golpe de Estado militar en Chile. Efectivamente, el 11 de septiembre de 1973, un general, Augusto Pinochet, que vemos en la fotografía de izquierda, dirige un golpe de Estado, da un golpe de Estado, el ejército asedia, ataca el Palacio de la Moneda, que es el palacio presidencial donde está Allende. Allende lucha en el palacio con las armas hasta el último momento, y cuando se da cuenta que ha perdido, que ya no hay solución para él, que ya no hay posibilidad de ganar, prefiere suicidarse. Y la última fotografía que tenemos de este presidente chileno es esta. Lo vemos aquí con un casco en la cabeza, con un arma en la mano, listo para luchar hasta el último momento, y es exactamente lo que ha hecho. Y por eso él también, como Che Guevara, aparece como un mártir, como un símbolo de la lucha antiimperialista. Por eso en el norte Paso de Calais pues tenemos muchas calles, salas municipales con el nombre de Salvador Allende. Por eso también aquí tenemos sellos postales de Alemania del Este, de la Unión Soviética y de Cuba, que evocan la muerte de Allende y que evocan entonces su martirio. Este golpe de Estado fue un golpe de Estado muy, muy duro, muy sangriento. Hubo algo como 6.000 muertos y desaparecidos, algo como 200.000 exiliados, es mucho. Y aquí algo impresionante es que el Estadio Nacional de Santiago, el estadio de fútbol, la cancha, como dirían los argentinos o los chilenos, el Estadio Nacional sirvió de prisión y de centro de torturas. Vemos aquí una fotografía en la que los soldados vigilan a prisioneros. Aquí otra. Vemos entonces los soldados que vigilan a prisioneros muy numerosos que esperan a ser matados, que esperan para ser torturados, fusilados. Y es exactamente lo que vemos aquí en el dibujo de Plantu, un joven Plantu en aquel momento, que representa a Chile como el lugar de fusilamiento de la oposición. Y aquí vamos a ver un ejemplo de estos opositores que fueron torturados, que fueron matados. Es un cantante que se llama Víctor Jara, que fue arrestado, que fue torturado y que fue matado. Vamos a escuchar
una de sus canciones que ilustra este espíritu de resistencia, de justicia, y también es una canción fantástica para memorizar una regla de gramática, el sí más imperfecto del subjuntivo, seguido por el condicional. Lo escuchamos un poco. Oh hermano, oh hermano, oh hermano, oh hermano. Si tuviera un martillo, golpearía en la mañana, golpearía en la noche, por todo el país. Alerta el peligro, debemos unirnos para defender la paz. Si tuviera una campana, tocaría en la mañana, tocaría en la noche, por todo el país. Alerta el peligro, debemos unirnos para defender la paz. Si tuviera una canción, cantaría en la mañana, cantaría en la noche, por todo el país. Alerta el peligro, debemos unirnos para defender la paz. Ahora tengo un martillo, y tengo una campana, y tengo una canción que cantar, por todo el país, por todo el país. Martillo de justicia, campana de libertad, y una canción de paz. Y con esta canción pues se acabó la misa por hoy.